Bien, mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos a este inicio de semana en nuestras 2 horas de clase de lengua y literatura. ¿Me responden, por favor, a la lista? Andrea Carolina. Presente. Ariel Mateo. Karen Presente. Ariel Mateo. Ok. Karen Sí. Micaela. Presente. Jennifer Estefanía. Presente. Dorian Yair. Presente. Mateo Nicolás. Daniela Elizabeth. Presente. John Sebastián. Fernando Javier. Presente. Alison Janet. Presente. Odalis Micaela. Kelly de Los Ángeles. Presente. Nicole Alejandra. Presente. German Yeslie. Presente. Gabriel Alessandro. Daniel Alfonso. Gabriela Saraí. Presente. Josué David. Samantha Anaí. Presente. Marcelo Antonio. Presente. Adriana Maite. Presente. Kevin Joel. Cristian Matías. Emily Belén. Presente. Juliana Polet. Isaac Sebastián. Steven Joel. Presente. Joel Eduardo. Presente. David Rodrigo. Janiel y Tatiana. Mauricio Ezequiel. Presente, Lison. Ariel Alexander. Presente. Joseph Alexander. Presente. Perfecto. El recordatorio una vez más, por favor. Una vez más. Y creo que ya debe ser la última sugerencia, el último pedido. Dorian Cárdenas. Sí, está Lison. aquí. ¿Ya? Por favor, mi campeón. Necesito que me ayude subiendo su portafolio de investigación, Ya le subí, Lison. porque justamente hasta el día de ayer que revisé no está la información de lengua y de investigación. ¿Cuándo subió usted? Hoy día en la mañana. Ah, bueno, listo. Entonces ya voy a revisar, mi campeón. ¿De las 2 asignaturas está? Gracias. Sí. Ok, listo. Gracias, campeón. De igual manera, bueno, Mateo no se encuentra. John tampoco no está. Gabriel tampoco. Daniel no está. Josué David. Josué David. Ok. Mi campeón, Isaac. Isaac, que acabó de integrarse. Mande, Lison. Isaac, muy buenos días, mi campeón. Por favor, le recuerdo, usted no tiene subida la información al Drive de investigación de su portafolio. Hágalo, por favor, en la brevedad posible. No, ese sí lo subí, pero no sé si lo puede visualizar usted o le vuelvo a subir otra vez. Sí, lo que únicamente tengo de lengua y literatura está la información, pero de investigación no hay nada. Revise, por favor, y cargue la información Ya correspondiente. le hice con todo, le vuelvo a subir entonces. Por favor, le agradezco. ¿Ok? Denme un instante, por favor, que su maestro tutor me está llamando un momento. Aló, mi estimado Javier.
Muy bien. Entonces, me ayuda por favor revisando eso, Isaac, y con eso no tendremos inconveniente ninguno. Yanieli. Yanieli que se integró este momento. Yanieli, ¿me escucha? Sí, Lisa, buenos días. Muy buenos días, mi campeona. Por favor, le recuerdo, ayúdeme cargando al Drive la información relacionada con su portafolio de lengua y literatura y el de investigación. No está absolutamente nada. Por favor, hasta el día de hoy quiero esa información. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. De igual manera, John Díaz, que ya se integró. John, ¿me escucha? Sí, señor. Muy buenos Sí. días. Por favor, Buenos días. en el portafolio no tengo la información de lengua y literatura y de investigación. Cargue al Drive, por favor, toda la información relacionada a las dos asignaturas hasta el día de hoy en la tarde. ¿Estamos de acuerdo, John? Sí, señor. Ok, gracias. Muy bien. Gabriel, de igual manera. Gabriel, Ya listo. por Sí. favor, de las dos asignaturas, ayúdenme porque ya necesito ingresar calificaciones. Muy bien. Del Drive. Sí, en el Drive del portafolio, suba la información relacionada con las dos asignaturas, por favor. Bien, vamos a iniciar nuestra clase. Nos ubicamos inicialmente, por favor, con el texto. Trabajemos en el texto primero, haciendo el resaltado. No sé si alguien tenía pendiente la parte relacionada con el catálogo publicitario. Por cierto, nadie ha enviado a través de Educay mensajería, nadie ha enviado los trabajos de los catálogos publicitarios que les había solicitado que me envíen por equipos. Por favor, nombre un coordinador, coordinadora, para que realice el envío correspondiente de los catálogos publicitarios. A ver, aquí, Dayana. Dayana. Vamos a ver. A ver, Dorian Cárdenas. Dorian, usted no tiene el catálogo publicitario. Está sin calificación. De igual manera, Ezequiel no tiene. Ariel Bisuete, por favor, en la brevedad posible, si es necesario para la siguiente clase, usted me estructura un catálogo publicitario porque con sus compañeros no, ellos ya participaron y ustedes no registran nota. Así es que por favor para la próxima clase de la siguiente semana es la última oportunidad que usted tiene de desarrollar el catálogo publicitario. Converse con sus compañeros del equipo correspondiente para que les puedan direccionar y usted pueda cumplir con esa actividad. A ver, ahora sí vamos. En el tratado de la utilización de nuestro lenguaje a nivel publicitario, ya habíamos también desarrollado y subido a Educay el taller de la página 53. ¿Me confirman? ¿No está todavía? Ya, entonces el día de hoy yo les ingreso a través de Educay. Les ingreso, por favor, el taller de la página 53. ¿Sí? Para que usted de igual manera suba a Educay y lo carga también al Drive en la carpeta de tareas, de actividades individuales, tareas, y también le carga en la carpeta de texto. En las dos carpetas le carga, por favor, al Drive inmediatamente para que no se acumule de trabajo. Vamos entonces a la página 54. Pintemos, por favor, argumentos implícitos del autor. Asociemos primero las ideas principales y secundarias de este componente y luego hacemos la explicación con unas diapositivas que están diseñadas.
A ver, argumentos implícitos del autor. Ahí nosotros en la página 54 vamos a tener 3 párrafos. Enumere los párrafos 1, 2, 3. Bien, en el primer párrafo, idea principal, vencer es distinto a convencer. Vencer es distinto a convencer. Ideas secundarias. En la primera línea, vence. Siguiente línea, fuerza. En la misma línea, convence. Razones y argumentos. Las opiniones no se sostienen. Caprichos. Sino con ideas. En el párrafo número 2, idea principal en la última línea del párrafo 2, capacidad argumentativa. Capacidad argumentativa. No tenemos ideas secundarias en ese párrafo. Y finalmente, párrafo 3, idea principal, demagogia. Idea principal, demagogia. Ideas secundarias, discursos políticos. En la siguiente línea, conmover al auditorio emocionalmente. Conmover al auditorio emocionalmente. Página 55. Opciones y contradicciones. Título del organizador. Opciones y contradicciones. Ahí vamos a tener de igual manera de este tema un solo párrafo, ¿no? Enumerará ese párrafo. Idea principal. Argumentación. Ideas secundarias. La lengua. En la siguiente línea, principio de la contradicción. Principio de la contradicción. Mi campeón Gabriel, si es que desactiva su micrófono, por favor, Gabriel. Gabriel. Desactive el micrófono, Gabriel. Siguiente idea secundaria, nos trasladamos hasta la línea número 7. En la línea número 7 del párrafo. Y pinte lo que está desde las comillas, el hecho argumentativo fundamental es la contradicción, las diferencias de opiniones, de puntos de vista o de intereses. Hasta ahí, por favor, resalte toda esa idea secundaria. Bien. En la siguiente, pinte, por favor, preguntas retóricas. Preguntas retóricas. De ese párrafo, idea principal, argumentos. Idea principal, argumentos. Ideas secundarias, en la siguiente fila, pregunta retórica. En la tercera línea, lo que está entre signos de pregunta. ¿Estás loco? Y en la penúltima línea también esa interrogante, ¿no será que ya es hora de parar la violencia contra las mujeres? Y finalmente, en la página 56. Finalmente, en la página 56. Pinte, por favor, análisis del discurso de Martin Luther King. Análisis del discurso de Martin Luther King.
Idea principal, movimiento a favor de los derechos civiles de los afroamericanos en Norteamérica. Ideas secundarias, discurso oral, resistencia pacífica, en contra de la discriminación racial. Muy bien, vamos ahora sí a contrastar la información que hemos resaltado, que se refiere específicamente a la utilización del lenguaje oral, pero puesto de manifiesto en un discurso, en una disertación, en una ponencia. Comparto pantalla. A ver, un momento. Perfecto. Con respecto a lo que nosotros resaltamos en el texto, reitero que el tema hace referencia a la utilización del lenguaje oral puesto de manifiesto en un discurso. Pero ustedes saben que cuando en alguna actividad, recordemos cuando nosotros estábamos de manera presencial en el colegio, y se me ocurre el 26 de septiembre, en donde los estudiantes de tercer año de bachillerato realizaban el juramento a la bandera y se designaba a los abanderados, portaestandartes y escoltas de la institución. Y el punto de entrada hacía referencia primero a una conferencia, a un discurso de orden que un maestro que era determinado pues tenía que referirse a la fecha, el 26 de septiembre como tal, día del emblema nacional. Esa participación se convierte en un discurso, pero este discurso cumple una función de convencer, de persuadir, de cautivar, de embelezar a los oyentes para que ese mensaje sea bien recibido. Cuando esto sucede, el discurso pasa a denominarse argumentativo. Es decir que la persona que está en uso de la palabra para transmitir el discurso debe haber revisado la literatura de ese discurso preliminarmente y percatarse que conste de todos los argumentos suficientes, porque los argumentos se constituyen en la herramienta que permitirá a los asistentes a ese discurso, al público oyente, convencerse de que efectivamente ese discurso, ese mensaje es lleno de verdad, de antecedentes que lo justifican, de antecedentes que permiten su asimilación y es indudablemente muy objetivo. Pero este discurso argumentativo, en su definición, ¿qué es un discurso argumentativo? Quisiera que por favor usted vaya tomando nota o haciendo captura de pantalla para que usted pueda referenciar y completar la información que está resaltada en el texto, usted vaya complementando con aspectos muy importantes de lo que voy refiriendo en la explicación y por consiguiente en las diapositivas. Un discurso argumentativo tiene las dos características principales. Una, comunicar un mensaje. Y la principal, como les decía en antes, convencer o persuadir. ¿Qué es lo que busca el emisor para cautivar
al público asistente. Que se genere un cambio de actitud, es decir, a través de la utilización de diferentes insumos, diferentes mecanismos, el discursante, la persona que emite el discurso, utiliza para llamar la atención del público asistente y con eso generar un cambio de actitud. Primero, comportamental, el momento en que está escuchando el discurso. Y segundo, con la información que él recibió, se convierta en transmisor, en multiplicador de esa información y pueda ser de impacto a nivel social. Tenemos nosotros dos dimensiones que están asociadas al discurso argumentativo. La primera dimensión es la del razonamiento. El verbo que se utiliza, el léxico, las frases, las palabras, los gestos, las formas como las formas de entonación en la voz, las actitudes del discursante, tienen que llegar a convencer al público. Y la otra, de tipo persuasivo, tiene que influir afectivamente en las emociones y sentimientos del público. Entonces, recuerden, dos dimensiones que tiene el discurso argumentativo. La del razonamiento para convencer y la persuasiva para impactar en las emociones y sentimientos del público. ¿Cuáles son los elementos que conforman? Esto sí, por favor, tomarán nota, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que constituyen un discurso argumentativo? La persona que va a planificar un discurso debe considerar estos elementos. Primero, la introducción, la tesis, los argumentos en sí y finalmente una conclusión. Asociemos estos elementos del discurso argumentativo con un ensayo argumentativo. Si ustedes se dan cuenta, tiene la misma estructura que un ensayo argumentativo. La introducción, la tesis, los argumentos y la conclusión. Pero ahora ese ensayo argumentativo va a ser traspolado a la forma de un discurso. En la introducción, indudablemente hay que presentar y contextualizar el tema de una manera muy general. Depende el tema para que la extensión en tiempo del discurso pues sea considerado por la persona que lo va a realizar. Si nosotros topamos el tema de un discurso sobre la conferencia del 26 de septiembre, Día del Pabellón Nacional, indudablemente por cuestión tiempo, este discurso no tendrá que estar más allá de entre unos 5, máximo 7 minutos de intervención. ¿Para qué? Para que los asistentes no lleguen a cansarse, no sea tedioso el discurso, sea claro, preciso y contundente. Introducción. La tesis, indudablemente, ahí tendrá que manifestar cuál es el punto de vista, cuál es la idea que se va a defender a través de ese discurso. Yéndonos al ejemplo que resaltamos en el texto del discurso de Martin Luther King con respecto al respeto de los derechos humanos de los afroamericanos, en sí de los habitantes de raza negra en Norteamérica, la tesis era aquello, ¿no? Defender a rajatabla, por sobre todo, el principio de igualdad, de equidad, de respeto entre todos los seres humanos. Esa era la tesis a defender que Martin Luther King lo hizo muy bien en su discurso. Los argumentos son las bases y los respaldos, sea a través, usted ya sabe los diferentes tipos de argumentos que existen. Argumentos por definición, argumentos por experiencia, los argumentos por citas. Todos esos tipos de argumentos son los que tienen que utilizarse para llegar a convencer que la tesis efectivamente tiene su acidez de validación. Y finalmente la conclusión, que generalmente en los discursos esta conclusión puede ser en función de todo lo que se trató en el discurso o de pronto puede ser un mensaje emocional, un mensaje cautivador
que permita interiorizar el mensaje que fue expuesto en ese discurso. Tenemos los elementos del discurso entonces. Ahora, ¿cómo dentro de la argumentación, cuáles son las etapas que la persona en uso de la palabra en un discurso tiene que conocer? Para argumentar, también existen etapas dentro de la argumentación. Presentar una introducción preliminar con respecto a los argumentos, exponer los argumentos como tal y definitivamente concluir dentro de los argumentos, ojo, ¿no? Dentro de los argumentos, hacer una conclusión pequeña con respecto a la argumentación. ¿Cómo esta argumentación está estructurada internamente? Miren, todos los argumentos tienen que estar en función de la tesis. Deben tener una base, un sustento bibliográfico, referencial o de experiencia. Deben garantizar que ese discurso sea fiable, confiable, muy objetivo, que inspire credibilidad. Y finalmente vamos a estar respaldados por los diferentes tipos de argumentos. Y aquí es importante también citar. Usted de pronto le viene a la memoria en estas participaciones o intervenciones en los programas cuando estábamos de manera presencial en la institución, la persona que hace uso de la palabra empieza citando una frase, ¿verdad? Citando una frase. Por ejemplo, dice, un niño no es un vaso que llenar, sino un fuego que encender. Mente sana en cuerpo sano. Yo solo sé que nada sé. El principio del fin último de la vida es soñar. Entonces, estas frases también se constituyen en respaldos, en garantías que cautivan y motivan en un discurso. ¿Sí? Entonces, qué importante para nosotros el conocer la estructura de un discurso argumentativo. Usted ya sabe esta estructura y ahora vamos nosotros a darnos cuenta que en este principio estructural de los discursos existen diferentes formas y alternativas para poder desarrollar como tal. Permítanme dar lectura al discurso, una parte del discurso de Martin Luther King en la página 56 que les invito a que ustedes también lo vayan siguiendo. Y vamos a ir analizando la estructura e identificando como tal. Yo tengo un sueño. El discurso de Martin Luther King, 1963, fue, además de una buena idea, una buena causa apoyada por unas buenas palabras. De hecho, fueron sin duda las palabras más adecuadas para la audiencia que iba a escucharlas, alineando a la perfección la realidad y los deseos. Una anécdota poco conocida sobre este discurso es que no constituía un estreno. King lo había ensayado en varias ocasiones, ante varias audiencias, puliéndolo sin cesar hasta la perfección. Luther King lo sabía. Sabía que sus 16 minutos de discurso podían cambiar el mundo y se preparó para ello. Su discurso es similar a una construcción de piezas de Lego, en la que logró aunar una inteligente elección del contenido con una perfecta forma de contarlo, puesta en escena. Utilizó 3 elementos esenciales: pasado y futuro, referencias a canciones, la Biblia y a discursos famosos. De hecho, la primera cita es del discurso de Gettysburg, de Lincoln, una pieza conocida por cualquier alumno de instituto americano. Sus palabras saltaban del dónde estaban al dónde querían ir. Su reto era que el camino pareciera fácil, y King lo logró porque su sueño, su discurso estaba sembrado de lugares conocidos,
de citas y elementos que el público podía identificar con facilidad. Así la tarea de cambio parecía familiar, porque contenía elementos conocidos para quienes lo escuchaban. Miren cómo en 16 minutos, el discurso de Martin Luther King logró mover masas, inspirar emocional y sentimentalmente al público que lo escuchó. Y es así como él logró cautivar y sobre todo cimentar los principios del respeto a los derechos humanos, sin distinción de raza, género, ni condición sociopolítica ni económica. Entonces, aquí también un elemento que es importante en el momento de proyectar un discurso es la parte emocional de quién lo va a poner de manifiesto al discurso. Se han dado cuenta que existen personas que embelezan mucho con los discursos. Y les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta cómo la persona en uso de la palabra tiene que buscar todos los elementos correspondientes para llegar a cautivar. Les voy a poner un video. En el video que acabamos de observar, ¿cuál es el objetivo primordial del discursante para llegar a los bachilleres que se está viendo ahí que es una escena de graduación? El contar sus experiencias, el contar lo que él antes había pasado, sus experiencias, eso es lo principal. Exacto. En esta parte de lo emotivo, también una estrategia para cautivar al público es también contar las experiencias vividas. Es una parte fundamental también para poder cautivar al público asistente a un discurso. ¿Creen ustedes que la cantidad en tiempo del discurso genera el impacto en la audiencia? ¿O es más bien la generalidad o la generalización de las ideas muy puntuales y concretas las que le llevan a un discurso a ser impactante? Karen, ¿qué me comenta usted, mi campeona? ¿Cantidad o calidad en el discurso? Yo creo que es la calidad, o sea, dar el ejemplo. Entonces eso sería la calidad de cómo yo lo doy, de cómo yo lo digo, para convencer o persuadir a las personas. Excelente, Karen, gracias. Ariel, supongamos que usted, aparte de las experiencias narradas en el video que observamos para cautivar al público, ¿qué otra estrategia se le ocurre a usted si fuese el discursante usted? Quien está manifestando un discurso con respecto al liderazgo. Ya tenemos las experiencias. ¿Qué otra estrategia podría utilizar usted para llamar la atención del público? Dar ejemplos hacia un futuro, o sea, pensar en un futuro lo que podemos hacer mediante las cosas buenas que podemos realizar. Bien, Ariel. Lo que manifiesta Ariel se denomina prospectiva. Prospectiva, proyectarse en el futuro. Ser una persona prospectiva. Sí, un recurso importante para generar discursos también es proyectarnos en el futuro. Pero esa proyección en el futuro no debe ser exageradamente emocional. ¿Por qué? Porque podemos ilusionarle demasiado al público y llegado ese posible futuro, a sabiendas que el futuro es incierto. Ojo, el futuro es incierto. Y si nosotros caemos en la parte emocional profunda, siendo muy prospectivos, capaz que perdemos credibilidad si es que esa visión de futuro no se llegase a cumplir. Entonces, otro elemento importante en un discurso es la cordura, ser cautos, no ser demasiadamente exuberantes en el discurso, sino más bien muy metódicos y puntuales. Mi campeón John, si le pidiesen a usted que genere un discurso
que no vaya más allá de 3 minutos en este momento para sus compañeros con respecto al control emocional en tiempos de pandemia, específicamente para sus compañeros. ¿Cuál sería la estrategia que usted utiliza para llegar con impacto a sus compañeros? Bueno, primero que todo, buenos días. Luego, tendría que explicar, dar un contexto de una experiencia propia, ¿ya? Yo, pues principalmente yo he sobrellevado todo esto bien y he salido demasiado en mi pues, vida pasada. Entonces yo daría a entender por qué deberíamos mantener nuestra cordura, porque sería bueno no ver esto como la gran maldad, sino solamente como un cambio más. Eh, Eso sería en 3 minutos corto, tipo explicarles por qué yo lo he sobrellevado y por qué decirles que esto es no malo, sino diferente. Ok, John, gracias. Muy bien. Sí, si bien es cierto. Estamos nosotros dándonos cuenta que las experiencias juegan un papel fundamental, pero ojo, las experiencias puestas de manifiesto dependiendo del tema que se vaya a discursar, dependiendo del tema. Supongamos que nosotros regreso al 26 de septiembre y le han delegado, ejemplo, a Antonio, le han delegado para que él, en representación de los estudiantes de tercer año de bachillerato, él haga la referencia y exalte el tricolor nacional. Aquí como que las experiencias sí son valederas, pero el discurso es más formal, es más técnico, es más estructurado. Entonces él tendría que referirse de pronto a frases citadas por personajes relevantes de nuestro Ecuador para él partir con aquella su discurso. Y cuando él vaya a argumentar, tendrá que recurrir a la parte histórica para que haga una narración muy corta, muy breve, desde cuando el Ecuador tuvo su primer emblema, cómo fue pasando las transiciones hasta llegar al emblema actual. Entonces, ahí en ese tema no cabe bajo ninguna circunstancia el que Antonio se ponga a relatar sus experiencias. ¿Por qué? Porque va a desconfigurar. Así Antonio haya tenido una magnífica experiencia. Ejemplo, de pronto él tiene un familiar que es militar y de pronto fue un héroe de alguna de las guerras y se siente orgulloso de enarbolar el emblema nacional en aquellos momentos. ¿Sí? Ni aún así podría ingresar una experiencia de vida en un discurso formal, en un discurso que amerita antecedentes y referentes históricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos en cambio a un discurso más familiar, a un discurso utilizando lenguaje coloquial. Siempre cuando usted escuche la palabra coloquial, es la utilización de términos y de un lenguaje cotidiano. Llámese cotidiano al lenguaje que utilizamos en nuestro lugar de trabajo, con nuestras amistades, con nuestros familiares. La comunicación del día a día, ¿ya? Nos han invitado a la fiesta de graduación de los campeones del tercer año de bachillerato B. Y usted es el bachiller, indudablemente. Y usted, en el programa estructurado por la Family, tiene que dar las palabras de agradecimiento a usted, ¿cierto? Entonces usted va a participar un mini discurso. Les invito este momento a viajar en el tiempo y verse en ese momento de la ceremonia de graduación. Estamos en este momento en el festejo de la familia, en las invitaciones. Esperemos que ya las situaciones en un futuro cambien, podamos cristalizar esto que estamos conversando, dadas las posibilidades en tiempo futuro, se pueda cristalizar.
Pero como se dice, soñar no cuesta nada, ¿no es cierto? Entonces, hagamos cuenta y viajemos en aquel tiempo. Y le han invitado a Germany. Estamos en este momento en la fiesta de Germany. Y ella tiene que dar su discurso de bienvenida y agradecimiento. Ojo, el hilo conductor es discurso, unas palabritas de bienvenida y de agradecimiento. Hágalo, por favor. Muy puntual y muy conciso, mi querida Germany. ¿Cómo iniciaría usted ese discurso? Siéndole sincera, nunca lo había pensado porque no quería tener una fiesta. Pero bueno, le invito a ponernos en ese espacio de tiempo y circunstancia. A ver, mi campeona, ¿cómo iniciaría? ¿Qué manifestaría a sus invitados? Muy puntual, a ver. Los demás, perdón, Germany, los demás también vayan estructurando un micro discurso con la misma temática, ¿sí? A ver, Germany, le escuchamos. Primero que nada, buenas noches. O no sé qué hora será en ese momento. Pero digamos que es de noche ya. A ver, primero que nada, buenas noches. Les agradezco por estar aquí en un día tan especial como hoy que he culminado mis estudios en, la institución, por si es de graduación. ¿Es de graduación de colegio de qué era? Sí, graduación de colegio. Una etapa más de lo que... A ver, una etapa más de mis estudios, porque estudiar no significa culminar en una institución o en una universidad, sino que es para toda la vida. Muchas gracias. Bueno, aplausos, los asistentes que estamos ahí, aplausos, muy bien, ¿ya? Aplausos. Luego vamos a ir sacando conclusiones para que usted también, aparte de conocer técnicamente la estructura de un discurso, también lo pongamos en práctica. Sí, ya vamos a ir dándonos cuenta y darles algunos tips para que usted sepa cómo estructurar un discurso. A ver, mi querido Antonio, de igual manera, en el mismo plano, ¿cuáles serían sus palabras? Podría empezar con una frase, como por ejemplo, esfuerzo y dedicación para alcanzar las metas, algo así. Vamos, claro, por supuesto. Ya, Eso digo, gracias por estar aquí en este momento que es especial para mí. Y porque he culminado una etapa más que es el colegio y agradecerles por la presencia porque formaron parte de este proceso junto a mí. Gracias. Perfecto. Muy puntual, muy conciso. Le invito a Steven. A ver, mi campeón. Su discurso. Ya. Primero que nada, buenas noches, buenas tardes, si es que es tardes. Quiero agradecer a mis padres por apoyarme en mi etapa de colegio, que por ellos culminé mis estudios y espero seguir con más. Y muchas gracias por asistir a la gente importante que está aquí. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Mi campeona Andrea, sus palabras. Sería buenas noches con todos. Gracias por estar aquí en esta etapa de vida que he culminado. Gracias por formar parte de todo este proceso y por seguir apoyándome en los procesos que tengo por cumplir. Gracias. Muy bien, Andrea, muy bien. Aplausos. Muy bien. Mi campeón Gabriel, lo escuchamos a usted. Gabriel. Ezequiel, vamos con usted. Su discurso, Ezequiel, de agradecimiento en su día de graduación. Ezequiel. Por favor, no se me queden en silencio. Estamos manteniendo una muy buena comunicación y no se desentonen ni se desenfoquen de esa comunicación tan afectiva que estamos manteniendo. David, ¿cuál sería su discurso, mi campeón? Su discurso. Buenos días con todos los presentes. Gracias por venir a esta fecha tan importante para mí. Todos ustedes fueron parte de este día tan especial y los invito a que disfruten este día. Muy bien, gracias. Aplausos. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Jennifer.
sus palabras. Ya, sería buenas noches. Agradezco a todos los que están presentes, a mi familia y a mis amigos que siempre me apoyaron y siempre han estado a mi lado. Y ya. Perfecto, muy bien, gracias. Aplausos, aplausos. Como que ya me veo yo en el escenario, aplaudiéndoles a ustedes el momento de su graduación. Fernando, sus palabras. Primero, ante nada, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les quisiera agradecer por asistir a mi graduación. Gracias a mis padres y a una persona muy especial. Y gracias por estar a mi lado todo este tiempo. Muy bien, vean, aquí ya lo puso sumamente emotivo y sentimental, el momento en que dijo, y a una persona muy especial. Miren, solo esas palabras, y a una persona muy especial, ya le dio un matiz de emotivo, de muy emotivo. Y si es que esa persona especial está ahí, vayan a verle su rostro el momento en que la mencionó. No dijo su nombre, pero debió verse el corazoncito, pum, 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 que latía rápidamente. Kelly, ¿cuáles serían las palabras? Buenos días, familiares y amigos. Les agradezco por estar el día de hoy, por acompañarme en el proceso que duró el pasar de la transición del colegio a un nuevo proceso y me gustaría mucho que sigan siendo parte de mi vida. Gracias. Ya, Buenas noches. Miren, aquí Kelly le puso un valor agregado. Les comprometió a los asistentes, indirectamente les dijo, espero que nunca se olviden de mí, que me sigan acompañando, que me sigan respaldando. Miren, ella no lo dijo directamente, pero fue muy subliminal el mensaje que ella les envió a sus padres, a sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que lo conocen. ¿Sí? Haciendo un cúmulo de todo lo que hemos escuchado, es importante en un discurso también hacer algunas sugerencias y, si cabe el término, algunas correcciones. Cuando hablábamos sobre la forma correcta de hacer una disertación, ¿se acuerdan que les había mencionado eliminar las famosas muletillas? El famoso, solemos hablar un momento, nos quedamos calladitos rápidamente y incondicionalmente, inconscientemente, le utilizamos el sin darnos cuenta. Pero ¿cómo logramos que nosotros vayamos pulimentando este tipo de situaciones? Es primero cuando tenemos las ideas muy claras, sincronizadas y coordinadas para poder emitir el mensaje. En este caso, poder emitir el discurso. Si fuésemos a leer el discurso, no hay problema, porque el texto está ahí y lo único que tendríamos que hacer es ir leyendo pausadamente, utilizando una buena vocalización y entonación, haciendo una modulación de voz cuando amerite, siendo muy tácitos el momento de ser contundentes cuando estamos leyendo el discurso, y de igual manera se nos complica un poquitín cuando no tenemos el papel en nuestras manos. Y como somos quizá primerizos en discursar, en ponernos frente a un auditorio, a un público, de hecho, si no estamos acostumbrados con aquello, los nervios van a ser presa fácil de nosotros. Y ni aún teniendo el papel, el discurso escrito, y más aún si es que no tenemos un atril y nos corresponde tener la hoja en nuestras manos del discurso, esa hoja va a estar como una hoja de árbol en un fuerte viento que se mueve y se sacude, y seremos muy evidentes en que estamos muy nerviosos. Entonces, ¿qué se suele recomendar primero? Estructurar las ideas, ponerlas en un borrador primero, para irlas analizando, ir estructurando las ideas, que se formalice el discurso y empezar a entrenar. Una muy buena forma para entrenar discursos, tanto desde la entonación
vocalización hasta la forma como debemos presentarnos en el discurso de manera física y gestual, es poniéndonos frente a un espejo. Es quizá grabándonos la intervención preliminar del discurso. Nos grabamos nosotros el discurso, luego activamos la grabación y nos escuchamos. A ver si por ahí me aparece alguna muletilla, me aparece un subir para arriba, un salir para afuera, un entrar para adentro. ¿Sí? Y ahí vamos nosotros dándonos cuenta y pulimentando todos estos detalles. Y a través del espejo yo puedo ver mi posición, ¿no? Mi posición bien erguida. Siempre cuando usted realice intervenciones a este nivel, por favor, debe dirigir su mirada a todo el público asistente, a todo el auditorio, sin fijar la mirada específicamente a algún detalle en especial. Siempre diríjase. Segunda situación, no solo la palabra se convierte en mensaje para el público, también los gestos, las expresiones faciales, la utilización de las manos, la utilización de diferentes elementos paralingüísticos que se llama. Paralingüístico significa que ayuda, complementa la comunicación. Y uno de esos grandes detalles es la parte de gesticular. ¿Han visto ustedes que muchas personas gesticulan bastante y son más envolvientes, como que embelezan más en el momento de estar dando su mensaje? Entonces no hay que perder de vista también estos elementos paralingüísticos. Y, como digo, eliminar las famosas muletillas. A través de la práctica se logra esto. Y también la lectura. La lectura facilita que nuestro léxico, nuestro vocabulario se enriquezca y sea muy fácil redactar frases con respecto a un discurso de una temática en general. Voy a presentar en este momento dos formas para que ustedes vean lo negativo y lo positivo de las dos formas de los discursos. Pónganle mucha atención. Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy aquí para compartir. Espero me disculpen si es que estoy un poco nervioso, pero yo les voy a hablar con respecto a cómo debemos utilizar la comunicación en tiempos de pandemia. Es que estoy nervioso. Permítanme dar lectura a algo. La comunicación es importante en todos los seres humanos y es el mecanismo que permite diferenciar diferentes tipos de situaciones en la comunicación. Entonces, con eso voy a empezar diciendo, ¿no? Insisto, me disculpan que estoy un poco nervioso. Y continuamos y finalmente espero que mi intervención les haya dejado todo claro. Si tienen alguna duda, ustedes me la manifiestan o podemos conversar después. Gracias. Lo segundo, ¿qué orgullo representa para mí en este momento el poder dirigirme ante tan selecto equipo de campeones y campeonas del tercer año de bachillerato B de nuestra querida institución Nuestra Señora del Cisne? En ese cotidiano vivir del compartir las experiencias personales, profesionales y académicas, hay un punto de partida muy importante y es el recordarles a ustedes que la comunicación es el elemento más importante para poder determinar el desarrollo social de los pueblos y por consiguiente de ustedes, de sus familias, de la comunidad más inmediata y del mundo entero. Futuros bachilleres de la República, la comunicación, factor importante en el devenir de los pueblos. Permítanme dar lectura a una cita importante con respecto a la comunicación. La comunicación es el sistema que permite
la estructuración de los mensajes de tal forma que los interlocutores alcancen un desarrollo pleno. Sí, indudablemente que la comunicación es el elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos. En caso de existir alguna inquietud, alguna duda, estamos predispuestos para poder compartir con ustedes cualquier tipo de información que así lo requieran. Muchas gracias y siempre estaremos a las órdenes. El primer mensaje y el segundo mensaje. ¿Qué pudieron visualizar ustedes en el primer mensaje y en el segundo mensaje como partes negativas? Vamos a ver, en los dos pudieron haber partes negativas. Mi campeona Saraí, ¿cuál sería en el primer mensaje, en el primer discurso que se generó, las situaciones negativas? Lo que estaba haciendo con las manos, lo que estaba nervioso. ¿Ya? De pronto, en mi campeona Emily, ¿se pudo detectar en el segundo discurso, en el segundo mensaje, algún aspecto negativo de pronto? No, estuvo conciso, claro. ¿Qué hubiese usted incluido, agregado adicionalmente al segundo mensaje? Tal vez una experiencia vivida con esto de la comunicación, niñas, por familia. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Mi campeona Daniela Crespo. Otro aspecto negativo en el primer discurso, en el primer mensaje. Que usaba demasiado, se trababa mucho la verdad. Ya, Y muy que, bien. o sea, no se lograba expresar libremente. Perfecto, gracias Daniela. Mi campeona Samantha, ¿qué sugerencia usted daría para mejorar el primer discurso? Tener un poco más de seguridad. Ya, la seguridad, ok, se notó mucho nerviosismo, ¿verdad? Ezequiel, ¿qué cambiaría usted en el primer discurso? Ezequiel, se encuentra ahí. Yanieli. El hecho de que reiteraba cada momento que estaba nervioso. Ya, muy expresivo, ¿no? El semblante, mucho nerviosismo. Mateo Carrera, ¿qué añadiría usted al segundo discurso para mejorarlo, para volverlo más efectivo? Un agradecimiento a todas las personas que estuvieron en el proceso. Bien, magnífico, que vendría a ser prácticamente el cierre, ¿no? El cierre del discurso. Excelente. ¿Quién más no ha participado? Alexander, ¿qué mejoraría usted del segundo discurso? Alexander, Un poco mayor de... no le escuchamos muy bien. Alexander, parece que estamos con dificultades. ¿Quién más? Juliana, ¿qué mejoraría usted en el segundo discurso? Juliana, todos los campeones que están con la cámara apagada no me sintonizan la comunicación. Ariel Avilés, ¿qué mejoraría usted en el segundo discurso? Ariel. Como ser más específico. Ya, más específico. ¿Cómo más específico?
O sea, no alargar tanto las palabras como que ir al grano ¿Ya? directamente. Más puntual, ¿no? Sí, efectivamente, en muchas ocasiones es importante puntualizar también, ¿no? Puntualizar, como se dice, ir directo al grano. Pero recuerden que el discurso tiene que cautivar, tiene que llegar a convencer al público asistente. Y en muchas ocasiones es muy bueno, muy efectivo ser puntual, pero en otras hay que estar primero poniendo antecedentes para llegar con la idea central, a cautivar. Ok, miren, qué importante entonces el manejo de la parte de la comunicación oral en cuanto se refiere a los discursos. Finalmente, voy a crear en Idukai, mis campeones y campeonas, el espacio para el taller de la página 53 y de igual manera, por favor, voy a crearles el espacio para el taller de la página 57, ¿sí? Y los organizadores gráficos de la página 54, 55 y 56. Y los organizadores de las 54, 55 y 56. Los talleres, por favor, ¿sí? En un solo formato. En un solo formato voy a crear un solo espacio para los dos talleres y un solo espacio para los organizadores gráficos. En el Drive, por favor, carga los talleres en donde dicen texto y en donde dice, no, solo en texto carguen los talleres en el Drive. Y los organizadores gráficos, ahí sí los carga, por favor, en el espacio que está actividades individuales, tareas, y en donde dice cuaderno. En esos dos espacios carga los organizadores gráficos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de igual forma, vamos a determinar, escriba de una vez, por favor. El próximo día 30, el 30 de noviembre, a partir de la tercera hora, es decir, nosotros vamos a trabajar únicamente la segunda hora y vamos a trabajar hasta las 8:10 de la mañana. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una evaluación sumativa del parcial 2 en Idukai. Entonces, la tercera hora de clase, la segunda que tenemos con ustedes, no nos vamos a conectar. Tendrán que ir directamente a Idukai a rendir su evaluación sumativa. Dos temas fundamentales para esta evaluación. El primero, la publicidad, lenguaje publicitario. Irá anotando, por favor, lenguaje publicitario y este tema que acabamos de hablar sobre la utilización del idioma en el discurso oral. En el discurso oral. Dos temas muy puntuales que me interesa que usted los domine, los conozca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre estos dos temas, yo voy a estructurar la evaluación sumativa del parcial para el próximo día 30 de noviembre a partir de las 8:20. De 8:20 a 9 de la mañana, usted rendirá su evaluación sumativa. Por favor, no se olviden, mis campeones y campeonas, que están pendientes los portafolios. Ezequiel, Ariel Mateo. Bueno, los que yo les mencioné para que por favor me ayuden revisando y subiendo hasta el día de hoy los portafolios de lengua y literatura y de investigación. Mis campeones y campeonas, hemos terminado la clase. Un abrazo fuerte y Dios mediante nos estaremos viendo en la hora de investigación. Cuídense mucho. Hemos terminado la clase. Bye.